de un movimiento insurgente estudiantil, juvenil, que se denominó la Séptima Papeleta, y esa coincidencia con el ambiente y el clima de paz que creó la firma del acuerdo del final de la guerra con el M-19 permitió la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que en últimas, sin nosotros proponérnoslo ni hacer parte de los textos de los acuerdos, se convirtió en una especie de escenario donde luego confluyeron otros guerrilleros desmovilizados. A la Asamblea Nacional Constituyente llegaron 2 integrantes del EPL, hicieron parte de la Asamblea Nacional Constituyente, un integrante del movimiento indigenista Quintín-Lame, también desmovilizado para esa época, y otro del PRT, también desmovilizado para esa época. Es decir, no solo en cuerpo propio he sido, digamos, protagonista del tema de exguerrilleros participando en política, sino que también en el escenario constituyente, por decisión autónoma de la Asamblea Nacional Constituyente, permitimos que otros integrantes de organizaciones desmovilizadas que abandonaban el camino de las armas integraran ese cuerpo en el cual se redactó la Constitución de 1991. Luego, normal, natural, que el final de la guerra, que según los tratadistas es la política por otros medios, sea el ocupar los escenarios donde se hace la política sin armas, sino con las ideas y con los planteamientos. Desde la posición, por ejemplo, de la Fundación Paz y Reconciliación, ¿ustedes hacen pedagogía o cómo por lo menos, cómo llevan este tema, particularmente el segundo? Bueno, lo primero que quisiera decir, arrancando por esto último que termina diciendo Héctor, es que es natural que luego del proceso de negociación se quiera y se espere la participación política de los actores que estaban sentados, en este caso de las FARC. Digamos que la experiencia que tenemos acá en el pasado es muy valiosa, pero además este punto en particular, y a propósito de la pregunta que hacíamos sobre la participación de los excombatientes, creo que hay un elemento que es muy importante, y es que el punto aborda unos temas que superan en gran medida la única participación de ellos. Y hablamos también de unos temas de garantías para la participación, pero también unas reformas que son importantes de hacer, y que me corregirá acá el exconstituyente, que están en mora desde 1991. Hablamos del tema de estatuto de la oposición. Han pasado 10 esfuerzos de estatuto de la oposición y aún en Colombia no se tiene un estatuto de la oposición. Estamos hablando entonces de garantías de participación, no solo para excombatientes, sino para abrir, digamos, los canales de participación política. Fíjese que este acuerdo se llama Apertura Democrática, y en 1990 también veníamos con ese título de que era el momento de la apertura democrática. Apertura que, como hemos visto a través de estos últimos años, no se ha podido materializar en el ejercicio de la participación política, ya sea vía representación en algunos de los cuerpos, ya sea colegiados, uninominales, Congreso, Senado, alcaldías. Digamos que sí existe una representación, pero no han existido las garantías. Pero el punto también nos introduce un escenario muy importante, y es el de las garantías de la participación de las organizaciones sociales y los movimientos, quienes en el transcurso de las guerras se han visto altamente estigmatizados. Sobre la pregunta de qué está haciendo la Fundación Paz y Reconciliación, bueno, nosotros llevamos 2 años, porque digamos que aquí también hay un paréntesis importante, y es que si bien conocimos el acuerdo general hace algunas semanas, desde que cada uno de los acuerdos iba terminando en la ronda de negociación, pues este era publicado, y este también tenía un espacio de conocer, aun cuando había unos temas que llamábamos que quedan en el refrigerador, pero conocer en amplio margen qué era lo que se estaba hablando. Y para la participación política, ya desde hace 2 años, si no estoy mal, se conocía el texto del cual pues se había aprobado. Desde ese escenario nosotros hemos estado ya en diferentes departamentos. He tenido la suerte de ir por lo menos 30 o 40 municipios a hablar y conversar sobre los puntos que atañen la participación. Y lo que usted mira entonces cuando lee no solo el acuerdo general, sino puntualmente la participación política, encuentra que los puntos que las reformas que se están pensando y que esperemos que tengan buen término, superan únicamente esa preocupación de la participación política de los excombatientes. Desde otro punto de vista, es apenas natural, como ya mencionaba, que el propósito del gobierno nacional era terminar con las FARC, con la guerra, y el de las FARC entonces era participar y hacer el tránsito, dejar de hacer política en armas y tener un lugar de representación. Luego, es apenas lógico que el camino que tenemos sea la participación directa.
Hay unas preocupaciones muy fuertes en términos de seguridad y garantías de participación política que creo que es donde está el grueso del acuerdo, y que son los temas en que esta es una oportunidad que tendremos que reformar. No creo que haya otro espacio por el ahora para que podamos hablar, por ejemplo, de reformar el órgano electoral, que si quieren, digamos, profundizamos lo corrupto y difícil y cerrado que es el órgano electoral, por mencionar un ejemplo con lo que sucedió recientemente con Oneida Pinto. Oneida Pinto fue una candidata que no debió ser candidata. Consejo Nacional Electoral conocía de la demanda, fue una demanda que la Fundación Paz y Reconciliación pero si conocía de la circunstancia de la princesa de La Guajira, conocía de esa realidad el vicepresidente y su partido, y aún así le dieron el aval. Digamos que esas son las reformas que tendremos que motivar, y que yo sí veo que hay una oportunidad, por ejemplo, de hacer una reforma importante a ese órgano electoral para que ese lugar no suceda. En su momento la lanzaron al Consejo Quinto de Estado, ellos se hicieron los de la vista gorda, salió electa, y pues vemos la destitución con los reparos que tiene esto, digamos, dentro de la administración, teniendo el agravante que en 6 meses Oneida pudo amarrar toda la contratación pública de este año. Entonces, digamos que yo siento que este punto de participación política, más allá de la participación directa de los excombatientes y los que se van a reintegrar a la vida, a la sociedad, sí está el punto de qué hacemos para cambiar este sistema político y ofrecer más garantías, que es un sistema que es absolutamente cerrado y corrupto. A ver, Carlos, hace 25 años, eso que tú estás diciendo lo discutimos en la Asamblea Nacional Constituyente. La misma angustia, las mismas peleas, las mismas preocupaciones, un régimen electoral corrupto, un régimen electoral clientelista, un sistema de partidos sin ningún tipo de responsabilidad, una actividad política infiltrada por todas las mafias y por todas las porquerías habidas y por haber. En fin, la misma angustia que hoy se está discutiendo. Pero yo quiero, digamos, referirme a los acuerdos de la FARC en este punto que se llama participación política, apertura democrática para construir la paz. En primer lugar, en términos de los temas de participación, es una reiteración de muchos de los textos de la Constitución de 1991, y eso hay que saludarlo, porque de una organización que pretendía derrumbar al Estado para construir un nuevo Estado, termina reconociendo el Estado, digamos, diseñado en la Constitución de 1991, y en términos de participación hay reiteraciones, el tema de veeduría, el tema de participación y planeación, el tema de participación y presupuesto, el tema de transparencia, el tema de equidad en la participación y la mujer, en fin. Hay un menú muy grande que está en el texto de la Constitución de 1991. Entonces, ahora uno se pregunta, bueno, pero si hace 25 años eso está escrito, ¿cómo hacer para hacer la pregunta que hace Carlos, para que el régimen político cambie? Y entonces me recuerda una anécdota de hace 25 años. Estábamos discutiendo un tema que se llevó a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la revocatoria del Congreso, porque intuíamos que lo que se requería era hacer la Constitución y cambiar el Congreso que la desarrollara. Y en esa Constitución había un sabio que fue asesinado posteriormente, Álvaro Gómez Hurtado, y él nos decía, miren, en esa época éramos muchachos todavía, miren muchachos, no se equivoquen que no se requiere un nuevo Congreso para desarrollar la Constitución. Lo que se requiere es poner en armonía el corazón y el alma de la gente con el texto de la Constitución, y eso se llama, en términos sencillos, una revolución cultural. Y nosotros éramos tan ignorantes en esa época y tan jóvenes, y a veces los jóvenes creemos que no la sabemos todas, y no la sabemos todas, que nos pareció que lo que nos decía la sabiduría de Álvaro Gómez Hurtado no tenía sentido, y que lo que se requería era un nuevo Congreso. Pues revocamos el Congreso, fue elegido un Congreso similar al que existía, y desde el primer momento en que ese Congreso comenzó a actuar, ayudado por el gobierno que había ayudado a redactar la Constitución del 91 y que hoy es promotor del sí, el doctor César Gaviria, empezaron a despedazar la Constitución del 91. Y lo primero que hicieron fue trasquilar muchos de los mecanismos de participación ciudadana que estaban
diseñados en el texto inicial de la Constitución. Entonces, nuevamente, podemos hacer un estatuto de la oposición que hace 25 años en el artículo 122 fue ordenado por la Constitución del 91 y no se ha hecho. Y no se ha hecho ¿por qué? Porque los congresos postconstituyentes no lo han hecho. Pregunto entonces, Carlos, ¿qué garantiza que el actual Congreso se dé la pela por crear un estatuto de la oposición? Porque la FARC lo negoció con el gobierno y porque hace parte de un acuerdo. A nosotros el Congreso nos hundió la reforma política, que nos dice hoy que las mayorías de la U, las mayorías de Cambio Radical, que ojo, es gobierno y es oposición, porque ha sido el vicepresidente Germán Vargas Lleras el que ha objetado algunos textos de este acuerdo en lo que hace referencia al tema de la justicia de paz. Entonces, pregunta, ¿Cambio Radical entonces va a votar negativo todos los desarrollos legislativos y constitucionales que requiera la Jurisdicción Especial de Paz? De acuerdo a lo que ha dicho el vicepresidente, entonces uno diría, saquemos la bancada de Cambio Radical, porque el vicepresidente, que es el jefe de ese partido político, ya dijo que le parecía excesivo ese tema. Segundo, ¿cómo así que los congresistas, sobre todo los congresistas que hacen parte de esa zona donde se van a crear las 16 circunscripciones especiales de paz, esos congresistas van a aceptar de buena manera que lleguen unos exguerrilleros o unas organizaciones sociales y comunitarias a disputarle el escenario de sus votos, que lo han hecho toda la vida comprando en connivencia con las mafias? Porque acuérdense que todas esas zonas donde se va a hacer la circunscripción son zonas de alto control mafioso y son zonas de alta presencia de otro fenómeno que todavía no se ha desactivado del todo, que es el fenómeno paramilitar. Esa culebra, para decirlo en nombre del que promueve la opción negativa, esa culebra está viva y esa culebra no logró resolverse por el que dijo que la iba a resolver. Ahí está el temor precisamente, es decir, ¿por qué el estatuto de garantías que lleva 25 años negociándose? ¿Cómo tenemos nosotros los colombianos pues la garantía de que en 25 años no ha sucedido y ahora sí? Entonces, los colombianos no tenemos ninguna garantía, ni la FARC tampoco. Pero simplemente hay una decisión y es lo que hay que aplaudirle a la FARC y también al gobierno. Una decisión de tramitar un conflicto armado de hace 50 años por las vías no de la guerra, sino de las vías del acuerdo, y por supuesto hay que tener plena claridad que la decisión y la voluntad política de haber dado ese paso hacia la paz no implica que toda esta letra se cumpla al pie de la letra. Yo soy de los que no creo en eso. Entonces me preguntarán, ¿y entonces en cabeza de quién está eso? Y donde nosotros hemos levantado con Gustavo Petro la propuesta de la Asamblea Constituyente. La única manera es que el pueblo, es el pueblo, nos elija o elija unos constituyentes, y esos constituyentes, esta letra, así como los estudiantes de la séptima papeleta hace 26 años, con ese gesto de rebeldía juvenil, nos dijeron al país, convóquese a una Asamblea Constituyente, y el Poder Judicial lo reconoció y se convocó de igual manera. Se requiere hoy que el sí y la victoria del sí sea el preámbulo para que se active un momento constituyente, ojalá en manos de ustedes los jóvenes, así como lo hubo hace 26 años con la séptima papeleta, y ese movimiento de rebeldía juvenil, de vocación de cambio juvenil, sirva para convocar la constituyente y entonces, primero, hacer lo que en 6 meses no se va a hacer, porque aquí hay unos tiempos, y el presidente, de acuerdo al acto legislativo que le dio facultades especiales para... Máximo tendrá 1 año. Y eso no lo veo. Puede que esté equivocado y que yo sea escéptico, pero no lo veo. Entonces, parte de las reformas
que se hicieron en contra del texto de la Constitución del 91. Parte de los temas que no han sido desarrollados, el tema de ordenamiento territorial, devolver nuevamente la condición y la visión de derecho fundamental al tema de la educación, al tema de la salud, que fueron reformados por gobiernos postconstituyentes, incluido el actual presidente, que era ministro de Hacienda de muchos de esos gobiernos, y fue el que promovió la reforma del sistema general de participación, que son plata para la educación. Entonces, ojo, aquí muchos hoy del sí son también promotores y causantes de muchos desafueros y desastres que ha vivido el país. Y ellos hoy están sin ningún mea culpa promoviendo sus opciones, y eso está bien, pero también es bueno que le digan al país qué tanto son ellos responsables de los desafueros que han ocurrido en este país. Miren, el 9 de diciembre de 1990, el mismo día en que se elegían, en que se hacían las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente César Gaviria, promotor del sí, junto con Rafael Pardo, ministro del posconflicto, que en ese momento era ministro de la Defensa, ordenaron el bombardeo de Casa Verde. Entonces, bueno, que todo este tema de pedagogía, que todo este tema de estudiar los acuerdos también sirva para la memoria histórica, no para abrir viejas heridas, no, pero sí para conocer la historia, recrearla, mirarla y aprender de ella. Entonces, para terminar, Carlos, y darte la oportunidad de tus planteamientos, sintetizo. Este texto reitera en muchos de sus apartes, en el tema de la participación, en los textos de la Constitución de 1991. Y dos, hay, digamos, una apertura hacia que la FARC se convierta en movimiento político, haga parte, una vez se logre el acuerdo final, o sea, a partir del 26 de este mes, se va a hacer el acuerdo final en Cartagena, se va a firmar. Ojalá lo firmen en Nelson Mandela y no en el centro de convenciones, para que se den cuenta todos los que van a ir a ese evento, se den cuenta que la pobreza urbana es tan desastrosa como la pobreza rural. Ojalá lo firmen en Nelson Mandela o en el Pozón de Cartagena, para que también veamos que, y es una de las cosas que de pronto este acuerdo no tiene, hay un gran énfasis en el tema de ruralidad, pero en el tema urbano muy poco. En el tema de lo que lo que se conoce en las grandes ciudades, los cordones de miseria aquí en Bogotá, lo que es Altos de Cazuca, lo que está al lado de aquí del municipio vecino de Soacha, nada de eso está comprendido en esto. Y esa realidad de pobreza, de exclusión, de grandes centros, grandes números de personas en la pobreza y en la miseria absoluta, hoy en este texto están por fuera. Y temas nuevos, tema del agua. Es que hace 25 años el tema del agua era una referencia tangencial de los ambientalistas. Hoy es un derecho, y eso no está en la Constitución del 91, entonces hay que elevarlo a la condición del derecho al agua. El tema del calentamiento global o cambio climático, tampoco. El tema de las nuevas ciudadanías, eso antes, en esa época en que éramos muy jóvenes, y ya ha pasado mucho tiempo, eran temas de discusión adjetiva, no era lo central. Hoy son temas centrales, la nueva ciudadanía, los nuevos conceptos de familia. Y entonces creemos que apoyando, porque en eso estamos, apoyando con el sí, el texto de los acuerdos que para nosotros recoge, digamos, los compromisos de las partes para que las FARC se incorporen a la vida civil, y en eso estamos de acuerdo y por eso votamos por el sí. Creemos que después del 2 tenemos que abrir un amplio debate para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que logre complementar estos temas e incorporar temas que no están en este acuerdo, para ahí sí hablar de una paz duradera. Bueno, para volver al tema que estamos tratando, que es
el segundo punto de los acuerdos, en este punto, el primer punto es el estatuto de oposición. Pues en ese punto yo sí soy bastante optimista porque tanto el Centro Democrático, que es una de las partes de la oposición del gobierno actual, ha dicho que está interesado en participar en un estatuto de oposición. Entonces yo creo que existe el compromiso por parte del Congreso actual en llevarlo a cabo. Entonces a ellos también les interesa, tanto a los que están por el no como a los que están por el sí, en llevar a cabo un acto legislativo que vuelva a la realidad del estatuto de oposición. Sí, digamos que si bien es cierto que el estatuto de la oposición, y creo que esto es un elemento importante de tener en cuenta, y en esto sí puedo coincidir un poco con Héctor, han pasado 10 trámites de estatuto de la oposición a lo largo de estos años y en ninguno de los casos se ha logrado reglamentar. Existe hoy la tipicidad, digamos, que dentro de la oposición que se beneficiaría de este estatuto está la real oposición al proceso dentro del Centro Democrático. Pero creo que además, y como también intentando responder sobre las preocupaciones alrededor de un estatuto de llamamiento a la Asamblea Nacional Constituyente, creo que el compromiso político esta vez, a diferencia de lo que pasó hace 25 años, está en que si el Congreso de la República en esos 6 meses que pueden extenderse un periodo legislativo más, es decir, en ese año que van a tener para hacer normas y se normativice todo lo que está dentro del acuerdo, fracasa, creo que ahí sí el llamado tendrá que ser al de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de que la responsabilidad que le estamos otorgando a este Congreso es precisamente que pueda convertir este texto en realidad y que las cosas que se están viendo en este caso, como el Estatuto de la Oposición y las demás reformas, sí se puedan hacer. Ahora, con el agravante y un riesgo que nosotros identificamos y que aquí Pico lo mencionaba un poco, y es estos congresistas también tienen su caudal electoral en estas zonas. Entonces estos mismos congresistas que fracasen probablemente, si es que así sucede en la reglamentación del acuerdo, pues probablemente serán los mismos congresistas que estarán dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y a mi modo de ver también dándole un respiro al Centro Democrático, el cual a mi modo de ver, si el 2 de octubre es derrotado en las urnas de manera holgada, con un sí que se dé ese respaldo ciudadano sobre los acuerdos, no en un 50, sino un 60, ojalá un 70, 80%, que significaría una gran derrota para el Centro Democrático, pues sería también darle un nuevo aire de competencia política dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Para mí ese camino definitivamente sigue existiendo, ¿sí? Es una alternativa que se tiene al mediano plazo, no al inmediato plazo desde el 3, sino al mediano plazo, teniendo en cuenta que estos 2 periodos legislativos que se vienen, con las facultades que tendrán en el fast track, y no solo las facultades presidenciales, sino vía fast track, tendrán que materializar esto que está en deuda desde el 91. Yo también coincido, cuando uno lee el acuerdo, es un llamado a la institución a que cumpla la Carta Magna del 91, ¿cierto? Tanto así que por eso reitero mucho, y es la participación política de las FARC es uno de los elementos. Tanto así que la participación directa que se tiene no está en este punto, sino en las garantías de reintegración que tienen estos actores. Luego, el compromiso político creo que sí existe, y sobre las circunscripciones especiales un punto que también considero que es importante, y es, mucho se ha dicho desde el no, para dañar, digamos, el proceso, que son 26 curules directas las que se le darían a las FARC, ¿cierto? Diciendo que las 16 son circunscripciones que estos tendrán que ganar. Se tiene que hacer visible y volver muy poderoso que estas 16 curules, si bien sí benefician y está dentro del acuerdo, los nuevos grupos políticos, ahí hay un riesgo enorme de una cosa que yo llamo la yailización de esas curules. Vámonos a las elecciones legislativas de 2014, las circunscripciones especiales afros, ustedes recuerdan, la ganó un movimiento político que se llama FUNECO, y FUNECO era el movimiento de bolsillo de Yair Acuña, donde puso a María del Socorro Bustamante, quien ya murió, y la reemplazó otra persona que tampoco es afro, y Moisés Orozco, personas que no representaban estos intereses. Entonces creo que aquí también la alerta o el riesgo que se tiene es que los partidos tradicionales coopten en alguna medida estas circunscripciones, que es igual el riesgo latente que hay con motivar inmediatamente una Asamblea Nacional. Creo que lo que se tiene que promover entonces sí es la participación y mirar en estos espacios de garantías que tienen los nuevos movimientos y las nuevas colectividades que puedan llenar esos espacios que están diseñados para generar representación política en los lugares en los que no ha existido tradicionalmente. Entonces creo que el acuerdo sí tiene una complejidad muy grande, no solo en el texto y en lo negociado, sino el gran reto está en la implementación.
Y esa primera papa caliente que usted la pasa en implementación, entonces está en el Congreso de la República vía fast track y pues las facultades presidenciales que tendrá por el mismo periodo. Entonces digamos que ahí yo creo que será la evaluación y desde ahí Yo soy escéptico, Carlos. ahí me considero entonces un poco más optimista de que se puedan materializar, digamos, dentro del primer año las normas necesarias que se tienen para modificar. Miren, el tema de participación es importante, pero, y yo insisto muchísimo con el de reforma del sistema electoral, no es posible que en Colombia la registraduría sea la de que inscribe cédulas, hace el censo electoral, cuenta los votos, tiene todo el poder concentrado. ¿Qué se está planteando acá? Una reforma que pueda descentralizar esas competencias. No, es que eso no es cierto, Carlos. Ojalá la registraduría tuviera el poder concentrado. No, lo tiene entidades privadas. La registraduría... por medio de la contratación. Por medio de la y ahí es Entonces, importante un tema que también está acá y que ya está reglamentado como es el voto electrónico. No, por eso, entonces, el voto electrónico, es que aquí, oposición, estatuto de la oposición. Mire, yo estoy participando En las mesas partidistas. en las mesas de los partidos políticos que estamos discutiendo el estatuto de la oposición. Y en lo primero que hemos llamado la atención es que Colombia no necesita un estatuto de la oposición, necesita un estatuto que garantice el derecho a gobernar. Porque es que Petro llegó a la alcaldía Sí, de acuerdo. y llegó con votos, no se robó las elecciones, no hizo acuerdo con las mafias y la ciudadanía lo eligió con un programa de gobierno. Y el señor registrador que acaban de sacar, porque ese sí es un sinvergüenza, que acaba de mostrarlo el Consejo de Estado, el señor procurador, que fue elegido de manera anómala, ilegal, lo destituyó. Y entonces el derecho que habían adquirido Petro y los ciudadanos que lo eligieron, una autoridad administrativa lo burla y lo destituye. Entonces, ¿en qué país estamos? Entonces, le decía yo a los partidos políticos que más que un estatuto de oposición, tenemos que diseñar un estatuto que garantice el derecho a gobernar. Y eso se logra de una manera sencillita. Y lo propusimos, vamos a ver si lo acogen, y es armonizando el texto de la legislación electoral con los mandatos de derechos humanos que están incorporados al bloque de constitucionalidad. En este caso, un mandato específico, que es el Convenio Americano de Derechos Humanos, que establece en su artículo 23 el derecho de los ciudadanos a gobernar, a elegir y a ser elegidos, sin ningún tipo de restricción previa. Y eso implica, en términos de la destitución, que solamente pueden ser destituidos mediante orden judicial, no mediante una actuación administrativa. Hoy, ¿qué está pasando? Eligen en cualquier pueblo de este país o en cualquier municipio al alcalde, y el contralor, que generalmente se convierte en un poder de chantaje, si el alcalde no le da lo que él pide, lo destituye. Ahora, con el agravante de que el contralor, en la mayoría de los casos, por la forma en la que se organiza y se elige, es elegido a beneplácito del alcalde. Exacto. Quienes no saben cómo se escogen en la reforma de 2015, hubo un instrumento que a mi modo de ver fue muy perverso, porque en el texto pareciera que había mayor garantía y una apertura democrática a la elección de estos contralores por vía meritocrática. Entonces, pero el Consejo finalmente era el que elegía. Yo les digo, no hablemos de estatuto de oposición, hablemos de estatuto del derecho a gobernar. Punto 1. Punto 2. Me preocupa que en esa discusión que se está adelantando todos los jueves ahí en las instalaciones del Congreso, Convocados por el Ministerio. el principal partido de oposición, que es de derecha, por supuesto, eso nadie es culpa de que sea la derecha el partido de oposición, no está participando. Y uno preguntará, ¿quedará bien hecha la plana cuando se está elaborando un estatuto con la participación de algunos sectores minoritarios de la oposición de izquierda? Con otro agravante, ahí asisten partidos que hacen parte del gobierno. Entonces uno dice, bueno, ¿Cuáles son los declarados? pues el Polo hace parte del gobierno, tiene el Ministerio de Trabajo. Lo tiene claro. No, lo tiene el Polo. Y el Partido Verde tiene el Ministerio de Justicia. Yo no estoy criticando eso, Sí. porque ellos tienen todo el derecho y toda la autonomía
de hacer parte de los gobiernos que ellos quieran. Lo que pasa es que uno dice, ¿por qué la oposición de derecha está ausente de este debate y de esta discusión tan importante? Que en mi modo de ver no es el tema de la oposición, sino del derecho a gobernar. Segundo, el tema constituyente y que Uribe se la coma. ¿Quién ha dicho que a la democracia hay que tenerle miedo? La democracia es para actuar en democracia y para que el pueblo defina qué es lo que tiene que definir. Y si el pueblo quiere definir mayoritariamente que el nuevo Mesías de este país es el señor expresidente y hoy senador, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si el soberano, que es el pueblo, así lo decide? Mire, recuerde una cosa, amigo Carlos y amigos periodistas, hace 25 años la soberanía reside en el pueblo. Aquí existe la soberanía popular. Entonces, eso no es carreta, digamos. Lo que pasa es que dijimos pueblo mande, pero no tenemos un pueblo que haya sido capaz de desatar su poder soberano. Hasta el momento no lo ha habido. No lo ha habido. Ya va a ser complicado. Pero entonces, ¿para qué lo hicimos? Lo hicimos para que el pueblo mandara, para que el pueblo ordenara como lo quisiera hacer. Y si el pueblo manda y dice que es ese hombre, pues ¿qué vamos a hacer? O si el pueblo dice que es esa mujer, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, a la democracia no hay que tenerle miedo. Segundo. Tercero, el tema de la participación y la FARC y sus 16 curules. Mire lo simpático del texto y ojalá los ciudadanos lo lean con atención. Porque dice que van a ser 16 curules de circunscripciones especiales de paz en los territorios afectados por el conflicto armado. Ya sabemos que eso es del Tolima hasta Leticia. ¿Sí? Y de pronto uno que otra circunscripción al norte, La Guajira, norte de Santander, Laguna. Son 16 de todas maneras. Pero en esas 16 curules todo el mundo puede participar, exceptuando los partidos que tengan representación en el Congreso. Mire lo que va a pasar. Va a haber lo que se llama la cooptación y no existe un mecanismo para evitar la cooptación de esas curules. Es decir, pongamos un ejemplo. X persona que está dedicada a labores ilegales recoge las firmas suficientes porque puede haber lo que se llama grupo significativo de ciudadanos, lanza una lista y se gana esa curul. No necesariamente, como está pensado, digamos, en el texto, que van a ser las nuevas organizaciones comunitarias, no, el que saque más votos. De acuerdo. Ese es lo que le garantiza el Estado colombiano a las FARC es que tendrán 5 mínimos, ¿sí? Contando con 5 y 5, pero contando las que vayan saliendo por este mecanismo especial de 2 periodos, porque son para 8 años este mecanismo. Entonces uno no ve qué letra escrita, qué mecanismo escrito, que leyes contra la corrupción existen las que usted quiera, leyes prohibiendo que no se puede participar en política infiltrado por las mafias y por la corrupción, todo eso existe. Y sin embargo, tú acabas de poner un ejemplo cuando se inició el programa, cambio radical, sí, de acuerdo. La Guajira. Sí, y en ese riesgo yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que lo que hay que motivar entonces y sobre lo que hay que poner la lupa es sobre estos movimientos que emerjan en estos territorios y que efectivamente puedan cumplir como el espíritu que tiene el acuerdo, que es incorporar a quienes han estado excluidos de la participación política. Pero es que nadie los incorpora, Carlos. Es que yo te digo, lo que te quiero decir es eso. Si se abre una circunscripción especial, no es que se prohíba a cualquier ciudadano, no, puede hacerlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace el Estado? Y ahí es mi preocupación, para garantizar que esas circunscripciones especiales de paz no sean infiltradas por el narcotráfico, no sean infiltradas por el paramilitarismo, no sean infiltradas por cuerpos ajenos a una participación electoral ciudadana en la cual todos los ciudadanos tienen derecho.
Vamos, no estoy estigmatizando a los ciudadanos ni estoy diciendo que sean solo de las FARC o las organizaciones comunitarias amigas de la FARC, no. Estoy diciendo, ahí puede participar todas las ciudadanías excepto los partidos políticos que están en el Congreso. Entonces, ahí hay un tema duro, fuerte. Por supuesto, aquí hay unos mecanismos en el acuerdo que están diseñados de participación, de veedurías, pero esos mecanismos existen y hasta ahora han demostrado ser ineficaces e ineficientes. Y entonces se viene el tema de la reforma del sistema electoral. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para que el Consejo Nacional Electoral, que es hoy la autoridad electoral, no actúe como el médico legista? O sea, el médico legista va y mira al muerto y dice, está muerto. Y sí, nosotros no podemos seguir con un Consejo Electoral legista, que se da cuenta de que está muerto, pero en todo el mecanismo de prevención, de alertas tempranas, no tiene absolutamente nada que hacer. Y ahí están los casos, todos los conocemos. Ahí estuvo la infiltración por muchos años de la parapolítica en un Congreso totalmente parapolítico, y por eso algunos decimos que el paramilitarismo no pidió curules porque las tenían todas. Eran los dueños del Congreso, el 90%, y así lo denunció Petro, y eso le costó graves amenazas, tuvo que sacar a su familia del país, porque se demostró y lo demostró que el Congreso de la República era un Congreso infiltrado por una organización armada ilegal llamada el paramilitarismo y el narcotráfico. Hoy, el tema ya no es el paramilitarismo y el narcotráfico, pero son otro tipo de actividades igualmente perversas. Y podemos sacarlas, pero no creo que sea el tema del debate, pero yo sí creo que hay que poner mucha lupa en este tema de las curules de la Circunscripción Especial de Paz para que no se conviertan en un mecanismo que sean utilizados por organizaciones del delito y sean infiltradas esas curules. Precisamente, pues... No, interesante, de verdad, es todo el argumento. Nosotros estábamos buscando de todos modos como escalar, tal vez en orden de importancia y prioridad, pues cada uno de los apartes de este segundo punto, no sé. Por ejemplo, uno de los miedos de la superchería que más se escucha en la calle es cómo se asegura a las FARC que no le va a suceder lo mismo que, por ejemplo, en la UP, ¿no? Las garantías que, bueno, en el papel lucen muy bonitas, pero pasa lo mismo como el Estatuto de Garantías, ¿no? Que lleva 25 años. Estatuto de oposición. De verdad, Estatuto de oposición. Hay unos elementos, unos antecedentes recientes en las elecciones locales de 2015 y 2014 que nos advierten sobre los riesgos en seguridad de la participación política. Nosotros desde la fundación en 2015 para las autoridades locales logramos identificar 166 amenazas, de ellas fueron 15 homicidios a candidatos en algunos municipios del país, digamos que dejan en latencia que esos riesgos siguen permaneciendo dentro del territorio. Lo que nos plantea el acuerdo es un mecanismo de seguridad muy parecido al sistema de alertas tempranas, en el cual tiene una participación directa tanto excombatientes como agentes del Estado que permitan blindar y tener, digamos, la seguridad para las personas que decidan participar en política, pues allá en la arena política, y digamos que no tengan amenazas contra su vida. De nuevo, digamos, acá hay un elemento que yo creo que es importante, es lo que está planteado en el papel y cómo lo podemos materializar en el territorio, haciendo la salvedad además de que este ha sido un acuerdo lamentablemente que no ha podido aterrizarse en los territorios. Uno cuando va a diferentes municipios todavía hay muchísimos vacíos sobre lo que está acordado y sobre la implementación misma. De ahí que, digamos, una de las cosas que yo advierto es, luego del 2 de octubre, de un triunfo del sí y que entre por bloque constitucional lo acordado y que comience el fast track, los mecanismos de implementación, el ejercicio está en ese año poder, por primera vez en Colombia, garantizar que lo que está planteado se materialice no solo en normas, sino que aterriza cada uno de los territorios. La amenaza. La amenaza. Para muchas regiones del país, entre otras cosas, pues tanto las bandas criminales y también haciendo un llamado a que la mesa del ELN se abra prontamente para de manera definitiva poder comenzar a hablar de espacios mucho más amplios de participación política.
creo que es un lugar en el cual, digamos, la veeduría ciudadana tiene que jugar un elemento importante y significativo, con un elemento que está planteado acá dentro del acuerdo, y es generar mecanismos que limiten y que entorpezcan todo este proceso de estigmatización política que ha existido en las regiones y que en gran medida obstaculiza la competencia electoral. Nosotros creemos que, por supuesto, el acuerdo hay que aterrizar y comenzarlo a construir dentro del territorio, pero el acuerdo sí genera unos espacios y unos mecanismos de participación que pueden dar la apertura y que pueden minimizar en gran riesgo esas amenazas de seguridad que hoy en día siguen siendo latentes para la oposición. ¿Sí? Mira, voy a revelarles una historia, una anécdota también de hace 29 años. Acabábamos de llegar de el cañón del río Duda, de la Uribe, donde habíamos visitado con Carlos Pizarro a los marquetalianos, a Marulanda, Reyes, a Cano y a Jacobo. Fuimos allá a dialogar con ellos la posibilidad de hacer un acuerdo de paz conjunto, y ellos consideraron de que no, que ellos iban ganando la guerra. Entonces, ¿qué se y listo, nos tocó regresarnos y comenzar nuestro proceso solo, un poco con aquella visión del profeta. El profeta le toca abrir camino para que cuando llegue el Mesías, en este caso la paz, pues se encuentre el camino hecho. Y pues asumimos ese riesgo. Y entonces discutíamos en el Tolima, porque de la Uribe llegamos al Tolima, y mirando el tema de cómo aterrizar las cosas. Tú le puedes poner un ejército de seguridad a lo que tú quieras. Está Galán, está Jaramillo, ninguno de ellos eran personas desprotegidas. Todos tenían la protección suficiente, tan suficiente y tan grande que estaba infiltrada por los que luego lo asesinaron, incluido Pizarro. Entonces uno dice, bueno, frente a esto, ¿qué? Y viene una reflexión que hacíamos con Carlos Pizarro, un poco, digamos, para aceptar también los riesgos que uno corre en la paz. Y la reflexión era, bueno, en la guerra hay muertos, y en la guerra, en cada combate, lo primero que usted pone en riesgo es su vida, y por eso combate. Luego, ¿vale la pena poner en riesgo la vida por la paz? ¿Vale la pena arriesgar la vida para que los colombianos y el pueblo colombiano tenga una nueva realidad, pueda disfrutar una nueva realidad? Y no nos las vamos a picar ni de mártires ni de nada, sino que eso nos ayudó a aceptar que teníamos que correr riesgos. Y por supuesto, hubo unas medidas tomadas por el Estado colombiano. Imagínense ustedes que los primeros grupos de seguridad que teníamos, los 13 voceros, la FARC tiene 13, nosotros tuvimos 13 voceros, fue el Gaula, y el Gaula era el grupo de la policía antisecuestro. Y una anécdota, a mí me capturaron en Cali en 1987 por andar de enamorado, no fue haciendo ninguna tropelía de la guerrilla, sino me enamoré y me quedé en diciembre en la feria de Cali, y dije, subo el 31 de diciembre, o sea, después de la feria, después de fiesta. El amor es eso, el amor tiene sus cosas duras. También tiene sus riesgos. Y me capturaron el 31 de diciembre de 1987. Gracias a Dios, no tenía armas, lo único que cargaba era un texto que estaba escribiendo para la conferencia nuestra sobre el tema de paz y reconciliación. Ese texto me salvó, pero el carcelazo me tocó vivirlo. Y el oficial que me capturó, luego, 2 años después, cuando llega nuestro proceso y la policía tiene el encargo de brindarnos la seguridad, ese mismo oficial que cuando me capturó era capitán, cuando regresó como jefe de escolta mío, era coronel. Y eso fue, en primer lugar, una reacción muy dura y fuerte de parte de él, porque él me había prometido que la próxima vez que nos encontráramos era para matarme, porque no iba a permitir que se me siguiera burlando de las autoridades, y no fue para matarnos. Nos encontramos para un proceso que luego terminamos siendo compadres. Entonces,
digamos, esto un poco también para eso que tú llamas de cómo acabar con las estigmatizaciones, es de parte y parte. De acuerdo. Ya, Y es digamos, un proceso de largo aliento además. tenemos que entender que del otro lado hay personas que fueron nuestros enemigos, pero que hoy no podemos seguirlos mirando como enemigos, sino como contradictores. Digamos, Colombia, a partir del embrujo autoritario, vivió un retorno a una especie de intolerancia de lado y lado. Digamos, a mí no me gusta, me disgusta mucho que Uribe sea rechiflado en los debates que va, y que de igual manera otros que van a promover el sí sean rechiflados por los que promueven el no. Uno dice, bueno, no tienen argumentos, Si no hay algún debate democrático. no hay debate, o es que entonces lo que queda por delante es llevar a Uribe a las mazmorras y encerrarlo 20 metros bajo tierra. Es decir, ¿qué es lo que quiere esa gente que hace ese tipo de acciones? Yo lo que digo es, debatamos, desencueremos o pongamos en evidencia las mentiras que están diciendo, porque dicen mentiras, y sobre esa base miremos a ver qué cosas el país colombiano, qué cosa Colombia requiere para la reconciliación, para el final de la guerra, y si eso es bueno o es malo. Y sobre esas bases de lo que dice el texto, no lo que ellos se imaginan que dice el texto o lo que otros se imaginan que dice el texto. Sí. ¿Ya? Y sobre eso discutamos si eso es lo que hay que discutir, que yo no lo creo. Yo creo que lo que hay que discutir es cuáles son las reformas que no están aquí en este acuerdo, que necesita el país para vivir de verdad una paz duradera en este país. Y eso no está aquí en este acuerdo. Y por eso creo que el instrumento para discutir eso es la Asamblea Constituyente. Bueno, perfecto. Son exactamente las 7 de la noche. Damos comienzo a la primera pausa. Vamos a ver aquí una especial de los de la Fundación Forjando Paz, que han llevado pues a cabo la labor de medio explicar cada uno de los puntos mediante unos diagramas, dibujos con la ayuda de Magic Makers. Entonces vamos a verlos como para resumir un poco todos los acuerdos y más adelante seguimos con el análisis de este segundo punto. En La Habana también se habló de la participación política, o sea, lo que va desde elegir a un presidente hasta las manifestaciones ciudadanas. ¿Y por qué hablaron de eso? Fundamentalmente, porque si la idea es que las FARC utilicen la vía política en lugar de las armas, entonces hay que darles garantías de que la vía política de hecho funciona. Sin embargo, y esto es algo que el gobierno reconoció, la democracia colombiana está un poco desvencijada. Entre otras cosas, esta es una de las causas originales del conflicto, y es algo que Colombia todavía no ha resuelto. Piensen en los casos de gente ya muerta que supuestamente va a votar, o en el famoso intercambio de votos por tamales, o en el asesinato de líderes sociales, de Gaitán, de Galán, en el genocidio de la UP, o en la escasa representación que la población rural y las minorías tienen en el Congreso. Entonces, a primera vista, lo que se estaba negociando era que las FARC renunciaran a la lucha armada a cambio de garantías para poder hacer política y apostarle a la democracia. Pero, en un sentido más profundo, lo que estaba en juego era encontrar la manera de fortalecer la democracia colombiana, de incluir más voces en la conversación y enmendar muchos de los problemas que llevamos arrastrando desde hace años. ¿Y qué fue lo que se acordó? Pues se enfocaron en 3 temas: garantías para hacer oposición política, ampliación de la participación ciudadana y mejoramiento del sistema electoral. Vamos por pasos. En cuanto a la oposición, lo más importante es garantizar que sea posible, para lo cual se proponen 2 cosas fundamentales: crear una ley que reglamente el derecho a la oposición y hacer que esto no sea una actividad peligrosa, es decir, dar seguridad y proteger la vida de los opositores, por ejemplo, impidiendo que surjan de nuevo grupos paramilitares. Investigar, prevenir y desarticular cualquier forma de violencia contra la oposición, incluida la protección a las movilizaciones y protestas, será la misión del sistema de seguridad para el ejercicio de la política. Respecto al fortalecimiento de la participación, lo que se propone es promover el pluralismo, así como la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización. La meta es que se encuentren ideas diferentes y que se pueda discutir desde distintas perspectivas,
que aquellas que típicamente han estado ausentes o las que rara vez han sido escuchadas encuentren su lugar, tanto en los espacios políticos oficiales como en las radios locales o demás medios de comunicación. Las acciones acá son muy diversas e incluyen una ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, fortalecimiento de las veedurías a la actividad del Estado, dar acceso a información oficial, asistencia legal, técnica y financiera y la creación del Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. Todas estas cosas y otras más serían las estrategias para que la gente exprese lo que quiere y piensa respecto del país. Finalmente, el mejoramiento del sistema electoral va desde facilitar la creación de partidos políticos hasta el diseño de estrategias para incentivar el ejercicio del voto. Esto es importante dado que en muchas ocasiones más de la mitad de la gente que puede votar no lo hace. Y en general, el sistema tiene varias manchas por delitos electorales. Así, por ejemplo, se buscará que los partidos políticos compitan en igualdad de condiciones en cuanto a la divulgación de sus programas y su propia financiación. Se le dará cédula a muchos que no tienen para que ahora sí puedan ir a votar. Se va a combatir la trampa en las elecciones, se reformará el régimen y la organización electoral y se va a promover la participación de movimientos sociales, de las mujeres y de poblaciones afectadas por el conflicto, entre otras cosas. En general, la lista de acciones para fortalecer la democracia es más bien larga. En todo caso, no está definida en cada uno de sus detalles. ¿Pero cómo así? ¿No se supone que ya había un acuerdo en este punto? Sí, pero la cuestión es que La Habana no era el espacio adecuado para modificar en detalle el sistema democrático, precisamente porque la gracia es que muchas voces estén involucradas en la conversación. De ahí que una buena parte de lo que se acordó es invitar a expertos, a partidos políticos, a comunidades y a un montón de gente a discutir sobre el tipo de modificaciones que debemos implementar. Así pues, lo importante está en el espíritu de lo que se acordó, que es la voluntad de mejorar el sistema democrático para que sea posible participar en la política de Colombia sin que esto suponga poner en riesgo la vida y que se pueda hacer desde cualquier postura, que existan los mecanismos y la confianza para hacerlo. ¿Y dónde queda el tema de las curules? ¿No que las FARC van a recibir puestos en el Congreso como parte del acuerdo? La verdad es que el asunto al día de hoy no está definido. Pero si llegara a ocurrir, estas curules serían transitorias y hay dos buenas razones para justificar la decisión. 1. Es una forma de asegurar la transición de las armas a la política. Y 2. Es un gesto de reparación, en la medida en que hubo líderes de izquierda que fueron elegidos por voto popular, pero murieron asesinados. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Básicamente que si queremos apostarle a la paz, nos toca ponerle mucha atención a la democracia. Y esa es una conversación que tendrá lugar de aquí en adelante. Bueno, volvemos a las 7:10 en Pasando Página y vamos a recordar un poco de un punto que tocó el expresidente Álvaro Uribe ayer en la entrevista que dio para la W, al equipo de la W, y fue un discurso bastante, a mi parecer, de miedo a la participación de las FARC, y describiéndolo como un miedo a que llegaran al poder y que se lograra llegar a que pasara algo parecido a lo que pasó con el FMLN en El Salvador. Entonces, prácticamente lo que dijo fue que no se podía dejar que las FARC llegaran a tener participación política porque podían llegar al poder como llegó el FMLN porque no fue directamente que el FMLN llegó, sino prácticamente después de dos gobiernos del mismo que venía gobernando El Salvador antes de los acuerdos. Llegó al poder, hizo unos cambios y pues vemos que El Salvador tiene problemas graves de seguridad, de desigualdad. Entonces él habla que no podemos dejar que la FARC tenga participación política porque vamos a caer en el problema que tiene El Salvador actualmente, sabiendo que esos problemas no los trajo el gobierno del FMLN, sino son problemas que se tienen desde los inicios del conflicto, porque los inicios del conflicto de El Salvador son muy parecidos a los inicios del conflicto en Colombia, y es la desigualdad, la mala repartición de la riqueza, la mala repartición de las tierras,
existía una dictadura, existía una limitación para la participación política. Entonces, no sé ustedes cómo ven esta interpretación de... Carlos, a ver. Bueno, yo creo que, y acá hay una frase que Tico ha mencionado bastante que me gusta, y es no hay que tenerle miedo a la democracia. Estamos absolutamente de acuerdo. Creo que hay que tenerle miedo a la guerra, y hay que tenerle miedo a las armas, y hay que celebrar cuando un grupo que se alzó en armas está dando el camino para entrar bajo las reglas del sistema democrático, un sistema que, como advierto, se tiene que modificar para que haya una participación política real, para que haya una participación política abierta, digamos que se tiene que consolidar, pero el miedo tiene que ser hacia la guerra, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que el fortalecimiento de la democracia se da en vía precisamente democrática. Ahorita, con lo que yo había dicho sobre, bueno, los riesgos que pueden existir de abrir una constituyente y revivir, digamos, un sector del uribismo, y Tico me respondía, no hay que tenerle miedo a la democracia, coincido totalmente. Y creo que el espacio entonces tiene que ser bajo las reglas del sistema político, pero ese sistema político sí se debe actual. Exacto, ese sistema político sí se debe reformar y se deben generar unas condiciones para que cualquier esfera de la participación de política tenga un lugar de participación. Mire que dentro, por ejemplo, para hablar de los partidos políticos, que ahorita lo estamos mencionando un poco, y hay que hacer un esfuerzo gigantesco dentro del fast track, dentro del paquete de reformas que se vayan a promover dentro de la implementación para generar mayor responsabilidad a los partidos frente a sus acciones. Hoy hemos hablado de cambio radical y quiero dar otra cuña de cambio radical, y sobre el mismo caso de La Guajira. No es posible que cambio radical en La Guajira lleve 3 periodos, dando aval a candidatos que tienen bastantes cuestionamientos, luego cuestionamientos que se vuelven dentro del ámbito jurídico, pues tienen un lugar probatorio y por tanto tienen que irse y no tengan ningún tipo de penalidad frente a esta responsabilidad de otorgar un aval, y que dentro de los avales en gran medida se está jugando la participación de quién finalmente va a una elección o no. Entonces yo sí creo que dentro del paquete que se tiene que promover, entonces, por un lado, promover y castigar más fuerte a los partidos políticos de tal manera que haya una responsabilidad de estos dentro del juego democrático, pero también motivar la participación ciudadana con garantías plenas de participación por o fuera de los movimientos. Mire que en 2011, por ejemplo, porque es que el sistema político colombiano lamentablemente tiene unos incentivos muy perversos. Entonces en 2011, quien es hoy gobernador de Antioquia, se presentó por el movimiento de firmas de ciudadanos, que era un instrumento que estaba diseñado para motivar la participación de quienes no simpatizaban con las ideas de los partidos que ya están constituidos y que por medio de los ciudadanos y las firmas llegan a un escenario de representación. Este señor, pierde la alcaldía, fue denunciado en su momento porque en algunas comunas había un apoyo de los ilegales a ellos, y ahora, en 2011, él le había perdido con un candidato liberal, llega con el aval del Partido Liberal. Es decir, no hay una coherencia política al interior de los partidos, y eso limita bastante, de manera muy muy grave, la representatividad que tiene. Otro espacio es la responsabilidad, y aquí hablaba como un lugar de reciprocidad entre la responsabilidad que tiene el ciudadano de informarse, de decidir y de tener dentro de la esfera política una elección o una decisión que, compartiendo con sus creencias y sus preferencias, pueda tener, digamos, un lugar de representación, pero también dentro de los partidos y los espacios que se abren, que haya, digamos, una mayor vigilancia, porque de lo contrario, digamos, esto que se está planteando difícilmente se podrá llevar a buen éxito, y tendremos las mismas mafias, las mismas 50 familias gobernando, los ñoños igual de grandes en Córdoba, Nueva Fuerza Guajira y Kiko desde la cárcel también poniendo gobernador, Ballester. Entonces tendríamos todas estas mismas familias que han gobernado y que están, digamos, dentro de los lugares de representación vía partido tradicional o firmas o cualquier mecanismo. Y creo que el impulso que se tiene que dar entonces es ciudadano, pero con unos castigos muy fuertes a los partidos políticos. Ahí precisamente uno de los puntos que se toca es ese, ¿no? La promoción del pluralismo político, dando pues cabida y lugar a las no solo a las excombatientes de las FARC, sino también a los movimientos ciudadanos que tengan de pronto un poco, no la misma oportunidad que los que han heredado prácticamente las gobernaciones de los territorios más... Mira, Cristian, Ricardo. Pero antes, yo quiero apuntar algo ahí a lo que dijo Carlos, y es que acá en Colombia no hay partidos políticos, acá no hay partidos políticos que tengan lineamientos ideológicos, que tengan lineamientos ideológicos. Estamos discutiendo... No existen partidos políticos así. Estas discusiones lo hemos hecho, se han hecho. Sí, parece. Estamos Lo que pasa es que todos están interesados en
en las elecciones siguientes a las que vienen y se acomodan a las elecciones que vienen. Por ejemplo, los verdes para las elecciones de Congreso hicieron unas alianzas y salieron ahí unos de derecha, de centro derecha, de Peñalosa, izquierda. el verde Peñalosa, que quiere construir la Vanderhammer. ¿Qué es eso? Y le está haciendo oposición del verde. Acompañado del verde Mocus, que también quiere lo mismo. Y tú me dices, ¿de qué estamos hablando? Esas son las incoherencias que yo digo. Prefiero estar solo que andar metido en una colectividad donde no nos parecemos ninguno de los que hacemos parte de esa colectividad. Pero yo quiero volver, Ricardo y Cristian, al planteamiento inicial. Lo que está planteando el nuevo Sagrado Corazón de Paloma Valencia. ¿Ah? El nuevo Sagrado Corazón de Paloma Valencia, que tiene cachos y tiene lengua de fuego, porque dice mentiras, lo que está en primer lugar es diseñando una matriz comunicativa de miedo. Sí. Entonces, primero, ya anunció ayer en la W que este acuerdo lo que va a traer es el gobierno del castrochavismo, sin saber qué vaina es el castrochavismo. Pero ya es una matriz perversa, ya es una manera de designar en el imaginario de los colombianos que esa vaina es algo grave. No, más grave que la lengua de él no existe. Y más cachos que los cachos que exhibe en su conciencia no existe en ese nuevo Sagrado Corazón. Entonces hay una matriz de mentiras que comienzan a trabajar porque él ya sabe que no va a ganar el no. Ya lo sabe, existen encuestas claras, no que va a haber pues una abrumadora mayoría por el sí, que el no. Sí, es difícil. Eso es difícil. Y la abstención es la que va a ganar. Como siempre. Como siempre. Y además como siempre. La gran triunfadora. Entonces, él ya sabe que va a perder el no y comienza a prepararse para el nuevo round. ¿Cuál es el nuevo round? 2018. Y ya lo dijo. El presidente que salga elegido en el 2018 va a revisar lo acordado. Entonces... Y ya un senador de ellos dijo que si salían electos en el 2018 iban a hacer todo lo posible porque estos acuerdos se reversaran. Entonces, aquí viene un tema de la responsabilidad ciudadana. El presidente del 2018 es un presidente que eche atrás todo este proceso de paz, o es un presidente que ayude a fortalecer y a profundizar un ambiente y un escenario de convivencia entre los colombianos. Sí. Ese va a ser el gran debate del 2018, y el Sagrado Corazón de Paloma ya dijo cuál es su apuesta: echar para atrás los acuerdos. Luego entonces los colombianos y las colombianas vamos a votar el 2 por el sí, pero pensando en el 2018, porque el 2018 ese va a ser el centro del debate. ¿Qué presidente viene? Y si es un presidente para continuar el proceso de paz, o es un presidente para volver al pasado. Ese es lo que los ciudadanos tienen que empezar a pensar. Sí, y creo que ahí hay una cosa. Incluso las elecciones del año pasado ya se formularon en función del 2018. Y yo quiero decir, no se nos haga raro que faltando 1 o 2 semanas, pues ya que la campaña fue bastante corta, el señor del Sagrado Corazón de Paloma salga a decir que no hay garantías y por tanto se retire para tener, digamos, discursivamente un margen mucho más amplio para la oposición. Pero creo que sobre cuáles son las garantías que se tienen en 2018 un presidente que pueda retroceder o avanzar sobre lo acordado, pues el acuerdo también intenta blindarse jurídicamente de tal manera que lo que está acordado y lo que se pueda hacer vía fast track y con las funciones del presidente, pues pueda consolidarse más allá de la voluntad política que tenga el presidente. Hay una cosa y termino, y creo que el gran avance que se podría tener, digamos, dentro de este ejercicio es que finalmente cerrar el capítulo, al menos de la confrontación armada con las FARC, nos va a permitir meter en la agenda política un tema distinto al de la guerra, y va a ser el de los temas democráticos que, como aquí señalaba Héctor, venimos discutiendo una y otra vez a lo largo del tiempo y que hoy mismo vuelven a estar materializados dentro de este acuerdo. Entonces creo que por un lado, blindar los acuerdos constitucionalmente de tal manera que el presidente no tenga la capacidad al menos de retroceder tan fácilmente, es una alternativa que es viable para la sostenibilidad del acuerdo, pero además, digamos,
cambiar la agenda de ese 2018, porque los últimos presidentes es una realidad, el discurso se ha motivado y han habido, digamos, diferentes momentos en que la guerra fue la opción, entonces se permitió ese lugar, o en el que la negociación, como fue Pastrana en el 98, pero la agenda política siempre había estado anclada a los temas de la guerra. Y yo creo que si podemos avanzar en 2018, esa agenda puede volverse hacia una agenda democrática, que no es otro tema. La agenda va a ser la paz. La agenda del 2018 ya no va a ser la guerra, sino la paz. ¿Quién sabe? Mire lo que está pasando en este momento. Hay un texto que habla de garantías, se habla de participación, se habla de avanzar y profundizar la democracia, pero en la medida en que se habla esto con las FARC y se acuerda y se firma, el gobierno actual con el Congreso actual están tomando unas decisiones que van en contravía de esto. Sí. A ver, se acaba de aprobar un código de policía totalmente contrario a la democracia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues, y en un punto de justo el punto 2 de los acuerdos que habla de mayor la movilización ciudadana y todo eso, sale Santos a decir que va a fortalecer el la SMAT, protesta social, mírenla aquí la tenemos, de los habitantes de calle, aquí en Bogotá. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? No puede ser. Pues la policía y la represión. De acuerdo. Las recientes manifestaciones y movilizaciones de las comunidades indígenas, ¿cuál fue la respuesta del Estado? ¿De qué estamos hablando? Y yo creo ahí, perdonen, que justamente las expectativas, y en este punto, por ejemplo, de proteger las movilizaciones, tiene que ver con que esto ya no puede ser tratado como un tema de orden público. Las movilizaciones, las expresiones ciudadanas tienen que estar desprotegidas y no atacadas por parte de la fuerza pública. Y yo sí veo que dentro del acuerdo que quede consignado que ese mecanismo con el cual se ha pensado y se ha reprimido la protesta social, se le tienen que dar unas garantías, pues nos da un lugar de que después de refrendar los acuerdos podemos tener un lugar de acción muchísimo más amplio del que se está teniendo ahora. Y creo, por ejemplo, pero Carlos, lo que sucedió ahorita no nos equivoquemos, lo que pasó en Norte de Santander ahorita, Héctor. Y fue cuando fueron a hacer las protestas, el gobernador Villamizar, su mandato inmediato fue: voy a mandar a esta gente. Y por primera vez, o al menos esta fue mi impresión, sí hubo un rechazo social colectivo frente a esa situación. Y creo que poner esos temas en la agenda nos permite un espacio mucho más democrático y amplio de poder discutir esos temas fuera del contexto de la guerra. Carlos, está soñando. Y por eso el Sagrado Corazón de Paloma Valencia sabe a qué estrategia está jugando. Él ya no le interesa lo que va a pasar el 2. Va por el 2018 por la presidencia. La de él o en cuerpo ajeno. Y para soñar, yo creo que una derrota fuerte el 2 significa también un debilitamiento. El centro democrático tiene la capacidad de poner los temas dentro de la opinión pública, pero no tiene maniobra de gobernabilidad. Tiene un gobernador. No, pero es que no nos podemos olvidar de las elecciones presidenciales de las pasadas. Ellos ganaron en primera vuelta. El tema que le preocupa al Sagrado Corazón de Paloma Valencia es la Jurisdicción Especial de Paz. Y le preocupa porque todos los responsables del conflicto tienen que concurrir ahí. Y entonces, él por eso ya lo anunció, 2018, sea alguien del Centro Democrático, o sea un apóstol de su causa, en este caso Germán Margallera, que es igualito a él. Porque Germán Margallera no se diferencia absolutamente en nada del corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Paloma Valencia. No se diferencia en nada. Entonces, ojo, no creamos que el texto y la poesía de la ley escrita ya nos ponen condiciones de una nueva realidad. Yo creo que nos pone en una condición de ampliar un nuevo debate. No creo. Una nueva agenda. Ahí quiero poner el debate. Uno, Gustavo Petro, durante 4 años, con su programa de gobierno, que yo le invito a que lo revisen, a que miren el texto y la letra, lo que hizo fue 2 cosas que mandaba la Constitución. Primero, hacer un plan de desarrollo armónico con su programa de gobierno. Y segundo, un programa de gobierno ajustado a los mandatos constitucionales. Primer mandato constitucional, el Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho lo que nos dice es que los recursos del Estado deben estar al servicio de los más pobres.
Y entonces la gente de Bogotá le parecía terrible. Se lo voy a decir como lo decían, que Gustavo Petro estuviese botando plata en esa gente que eran, comillas, desechables. Sí. Y nadie aceptaba, o un grueso número de la población rechazaba esa apuesta. Yo le digo que ese es el talón de Aquiles de Petro, su vocación por los pobres. Y tal fue el talón de Aquiles, perdimos la alcaldía. Es que Gustavo Petro perdió la alcaldía por un modelo totalmente distinto al modelo social que él venía implementando. Entonces, no te equivoques porque el Sagrado Corazón de Paloma perfectamente casa con el señor vicepresidente, que también ya comenzó a cuestionar los acuerdos. Y lo comenzó a cuestionar delante de su jefe, que es el presidente, sin que su jefe le diga nada. Por lo menos el presidente ha debido solicitarle o silencio o la renuncia. Porque si Germán Vargas Lleras quiere salir al debate político, que no siga utilizando los recursos del Estado para hacer vías y contratos de obras públicas mientras acumula plata y acumula fuerzas para oponerse a una opción distinta que sea la de impulsar y profundizar el tema de la paz y no el tema de ellos. Es que Germán Vargas Lleras es un autoritario de derecha igualito al corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de Paloma Valencia. Pero igual es que ese apoyo de Vargas Lleras a Santos estaba pactado desde las elecciones, eso estaba pactado. Como dicen en mi tierra, todos ellos son cucarachas del mismo calabazo. Pues si volvemos a lo que habíamos hablado antes, Gaviria, solo se miran las alianzas para las elecciones que vienen el inmediatamente. ministro de Hacienda de César Gaviria, ministro de César Gaviria fue Santos, también fue ministro del Sagrado Corazón de Paloma Valencia, fue ministro de Hacienda y fue ministro de Hacienda de Pastrana, ¿sí? Fue ministro de la Defensa del Sagrado Corazón de Paloma Valencia, y entonces los del sí institucional, de la institución, terminan siendo de la misma acuerdo de los del no institucional. Entonces uno dice, ¿y dónde está la diferencia? Si son parte de un mismo proyecto que ha llevado a este país a ser el tercer país más inequitativo y más pobre. Y entonces uno dice, ¿ese es el modelo de la paz? ¿La paz es que la gente siga padeciendo hambre? No. ¿La paz es que la gente siga padeciendo exclusión? Entonces, el final de la guerra tiene que servir, el final de la guerra, para que trabajemos sobre la paz, y ahí entonces donde tenemos que mirar los ciudadanos cuáles son los modelos que vamos a discutir para el 2018. Y bienvenido al final de la guerra. Que si se cambia la agenda política en este país. Porque, digamos que, nuevamente te digo, ¿para qué sirve cambiar la agenda para política? trabajar estos temas de ¿Para qué que no se sirve? muera de hambre, para Sí, trabajar los temas. ¿para qué sirve cambiar la agenda política si el que hace las elecciones y las empresas que hacen las elecciones? Por eso hay que reformar la registraduría. Entonces, averigüe quiénes son los dueños de las tres empresas. De las tres firmas que se reparten la papelería. Averígüele para que vea que hacen parte encuentra- del grupo de Vargas Lleras. Averigüe, encuentra entonces apelliditos de gente que Sí, hoy de hace acuerdo. parte del establecimiento. De acuerdo, y ahí es nuestro ¿de afán, qué digamos que estamos? propositivamente lo que se está diciendo es, ese sistema tiene que modificarse, Usted sabe- y el acuerdo nos permite hacer unas reformas No solo sobre el esos acuerdo. temas. Sobre la reforma política profundiza mucho más y va mucho más allá de la participación de los excombatientes, y sí hay un espacio, al menos una oportunidad para que el sistema electoral cambie, se transforme, Carlos. para que la agenda comience a ser, oiga, ya no es la guerra, sino es que la gente se está muriendo de hambre. Carlos, ¿tú sabes desde cuándo está por ley el voto electrónico? ¿Desde cuándo? Desde el 2011. 2011. Y están los recursos y no se ha reglamentado. No, reglamentado no. No se ha puesto en marcha. No se ha puesto en marcha. Y ojo, Y- ¿sabe cuál es el argumento del gobierno? La otra vez escuché al no registrador diciendo que no había presupuesto para... No, que no hay que conectividad. no hay conectividad, sí. Pero resulta de que uno va por todos los municipios. A mí me encanta viajar por tierra. Eso es un encanto
Me encanta caminar y viajar por tierra. Y en todos los municipios de este país, lo primero que uno ve al entrar, Esas vallas una valla que dice Vive digital. Vive digital. Vive digital. Sí, yo O se estuve están en el robando, proceso de Vive o Digital. el ministro de Luna, de los TICs, se está robando la plata y le está diciendo mentiras al país, o el registrador le está diciendo mentiras al país. ¿Por qué? Porque en últimas, poner el voto electrónico es acabar con el negocio Sí, de de acuerdo. unas empresas que son de elellos. Que nombran al registrador. ¿Sabe que cuándo tienen- van a hacer el voto electrónico? Cuando el otro negociante que tenemos de alcalde de Bogotá privatice la ETB y la compren ellos, porque ellos están detrás de la ETB. Entonces, la ETB, que tiene hoy la fibra óptica, que esa es la herramienta para llegar digitalmente a todas las partes del mundo, ahí sí van a hacer el voto electrónico, porque le van a vender al Estado el servicio servicio del ya voto desde los electrónico. Y los colombianos y los bogotanos no nos percatamos de eso y nos ponemos, con todo respeto, en unas discusiones que yo lo llamo de teología, Héctor, mire. de teología legal, ¿ya? Y hacemos teología. No, Carlos, tenemos que aprender también a no dejarnos engolosinar por la teoría de que el estatuto de la oposición y que si hacen el estatuto de la oposición, yo les decía, Yo creo que el estatuto es dentro del acuerdo y Escríbanlo. el margen de prioridades no menor. Para mí lo principal sí son las reformas estructurales dentro del sistema electoral. Por ejemplo, por decir una cosa que ahorita sobre la publicidad que ha logrado el señor del Sagrado Corazón, ha puesto en el tema, por ejemplo, tú lo decías bien sobre la jurisdicción especial, solo le interesa lo de la cárcel y en alguna medida lo de participación política. Y dando cuenta aquí el problema pero de conectividad. lo de la cárcel para ellos, el no para los amigos por de ellos. supuesto, por supuesto. Y aquí cuando vemos la lectura completa del punto que ustedes discutieron anteriormente, el punto 1, pues hay unas políticas que están orientadas es hacia la conectividad, hacia superar, digamos, estas... creo que el punto lo tiene de una manera muy ambiciosa. Y es ¿Sabes qué superar dijo estas condiciones Santos? ¿Sabes qué estructurales, dijo ¿no? el presidente de la República de una manera grosera y desfachatada? Cuando le preguntaron de que por qué no se aplicaba el voto electrónico, dijo, ¿cuántos colombianos saben usar un cajero automático? Es decir, eso es una Sí, manera yo estoy de acuerdo. desobligante con la ciudadanía. Pero lo que no dice Santos es cuántos familiares de él De acuerdo, Héctor. están hoy pelechando y comiendo de los grandes contratos de la registraduría. Sí, de acuerdo, y estoy tan de acuerdo que creo que en el espacio que hay para promover una reforma política, una reforma a la orden electoral, está quitarle a estos tres empresarios que ya se han hecho las denuncias. Aplicar que el voto quieren- electrónico. Exactamente, por Si miedo en a- el próximo debate electoral de Senado y Cámara y en el próximo debate hay que electoral descentralizar de también. presidencia hay voto electrónico, aquí hay una revolución Y electoral. hay que descentralizar las competencias de la registraduría. La registraduría no puede seguir siendo la que contrata, la que pone el registrador para concentrar un montón de poder. Hay que descentralizar, hay que despolitizar el Consejo Nacional Electoral. Creo que dentro del punto 12, Hay que lugar de aplicar- oportunidad, Claro. el margen de prioridad, si están las reformas Para eso necesitamos estructurales 10 que se años, deben para hacer. eso necesitamos una década. De acuerdo. Yo te digo Y hay que cambiar la más agenda sencilla, política para más movernos hacia sencilla. allá. Hay que aplicar la ley existente. Aplíquela y sale, incluida la del voto electrónico. Por eso digo yo, si en el 2018 las elecciones de Congreso y las elecciones de presidente se hacen con voto electrónico, poner este país hace financiación una, pública. hace una revolución electoral, porque la trampa está en unos privados que son los que manipulan todo el tema electoral. Sí, de acuerdo. Y esos privados reparten unas migajas de votos para que la izquierda tenga 18 senadores y unos 10 representantes, y entonces la izquierda cree que avanzó. Avanzamos porque pasamos de 16 a 18. ¿Cuál avanzó? Mentira, esas son las migajas que el rico Epulón, para seguir con la figura del Sagrado Corazón y las figuras bíblicas, que el rico Epulón de la corrupción le deja a los sectores democráticos y a los sectores de izquierda. Y como estamos acostumbrados que en este país ser de izquierda y pensar distinto es condenarse a morir, nos parece que tenemos que agradecerle al sistema que nos deje vivir y nos dé 18 No, el sistema hay que curules. cambiarlo definitivamente. Eso. Y ahí también... Lo rescatable es que ya se nos agota el tiempo precisamente porque estamos bastante emocionados, se nota, ¿eh? Lo rescatable de este punto 2, resumido, en 5 minutos cada uno, lo rescatable. A mí me parece muy importante
que hay un lugar para reformar estructuralmente las deficiencias que tiene el sistema electoral colombiano. Creo que hay una oportunidad que se tiene no solo para reformar las instituciones, como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral o la sección quinta de Estado, la sección quinta del Consejo de Estado, sino que también hay un momento de poner, digamos, dentro de la mesa un espacio para que, por ejemplo, por medio de financiación pública, limite el ingreso privado dentro de las campañas, de la financiación de las campañas, y hay una competencia mucho más equitativa dentro de las regiones. El gran desbalance también que se tiene a nivel regional es el excesivo gasto que hay dentro de las campañas, no dentro de lo que se reporta por el sistema de cuentas claras, que es absolutamente obsoleto, sino realmente los contratistas que están metiendo plata y que permiten que estos mismos políticos tengan, digamos, el poder regional. No es posible, y hay que abrir los canales de participación, de que el senador Musa Besaile tenga a su hermano gobernador en Córdoba y a su cuota política en el Unión se reparta contralorías y con CBS, que son se me escapa ahorita en este momento con la idea, pero que centralizan todos los recursos. Creo que la apertura política y lo rescatable es que hay un lugar para reformar de manera estructural el sistema político. Y sobre esa apuesta tenemos que avanzar. Nosotros iniciamos con el tema de estatuto de la oposición. A mi modo de ver es importante, pero dentro del contenido que trae el acuerdo, es, digamos, lo menos importante dentro de las tareas que hay que hacer y la ventana de oportunidad que se abre para hacer unas reformas estructurales al sistema electoral. Creo que eso es lo más rescatable, y por supuesto todos los mecanismos que hay de garantías dentro de la participación que solo se podrán materializar. El hecho no es ponerle un cordón de seguridad a un candidato, sino que tenga las garantías en terreno, que el señor Musa Besaile no se gasta 10 millones de dólares y él apenas tiene 100 millones de pesos para competir electoralmente. Eso, por supuesto, desbalance y hace que el mapa electoral que tengamos hoy siga siendo el mismo. Entonces creo que sobre ese foco, y es el de la reforma política, tiene que orientarse, digamos, los mayores esfuerzos de este punto, y es el que más valoro, digamos, dentro del texto completo. Gracias. ¿Y Héctor? Bueno, yo diría que chévere discutir este tema del acuerdo del final de la guerra con la FARC, y más este tema de la participación política y de la participación ciudadana, porque nos permite retomar, digamos, aquella recomendación que nos hiciera Álvaro Gómez Hurtado, un hombre del Partido Conservador, de derecha, pero con ideas. Yo he escuchado a gente de izquierda mucho más de derecha que las expresiones revolucionarias e innovadoras que tenía Álvaro Gómez Hurtado, y entre esas es una oportunidad, Carlos, para desatar lo que yo llamo una revolución cultural que permita poner en vigencia el artículo 3 de la Constitución de 1991. Esto es activar el poder soberano del pueblo. No habrá ninguna reforma política ni ninguna reforma electoral que sirva para nada si el pueblo no asume en sus manos su poder soberano para hacer las transformaciones que se requieran, pero también para elegir los que tiene que elegir. Es que a los sinvergüenzas, a los bandidos, a las mafias, a los traquetos, a los paracos, no los elige el Sagrado Corazón de Paloma Valencia, no, los elige el ciudadano. Que los elige porque se deja comprar el voto. ¿Y por qué se deja comprar el voto? Lo que los elige porque le regalan una casa. ¿Y por qué cambia su poder soberano por una casa? Es decir, con esto quiero decir que la tarea que tenemos, además de charlar con la gente sobre la letra menuda que está en estos acuerdos, de velar las mentiras que dice la lengua viperina del Sagrado Corazón de Paloma Valencia, además de esa pedagogía, hoy estamos llamados a hablar con la gente sobre lo importante que es el poder soberano que le entregó la Constitución hace 25 años y que tiene que poner a funcionar por primera vez después de 25 años. Y tiene que poner a funcionar saliendo a votar el 2 de octubre por el sí, para que la guerra con la FARC se acabe. Y en segundo lugar, desatando su vocación de cambio para hacer una asamblea constituyente, si hay que hacer una asamblea constituyente, y para elegir
los nuevos congresistas que la paz requiera y también para elegir el presidente y el vicepresidente que sean capaces de darle continuidad a estos esfuerzos de paz que tanta muerte y tanto dolor le han traído a los colombianos. Mi mensaje es: colombianos, ciudadanos, en tus manos está el futuro. Infinitas gracias. Pues damos finalizado este pequeño programa, el punto explicativo del análisis sobre la participación política de las FARC y lo que se viene. Así que los esperamos en una próxima entrega de Pasando Página y agradecemos profundamente la sintonía.